A altas horas de la noche del 3 de mayo de 2026, una puerta blindada se cerró tras el Papa León XIV. La estancia, fría y oculta en el Palacio Apostólico, guardaba estanterías cargadas con documentos prohibidos para la mayoría de la Iglesia. En la balda más baja, aguardaba una carpeta marcada con dos palabras: Marcial Maciel. Llevaba sellada desde el año 2009. El archivero le preguntó al Papa si estaba seguro de abrirla, pero León solo ordenó que lo dejara solo. Tras romper el lacre de cera, halló un sobre amarillento dirigido a un pontífice dispuesto a revelar la verdad. Contenía 8 páginas con nombres, pagos, amenazas y una red de protección activa durante décadas. Algunos de los implicados ya habían fallecido. Acompáñame en esta investigación para comprender cómo otros implicados seguían vivos, respetados y conectados a la cúpula de la Iglesia. Antes de que saliera el sol, 3 cardenales serían convocados de urgencia para declarar lo que sabían, y uno de ellos descubriría que su propio nombre figuraba en aquella carta. El documento había permanecido sepultado durante 17 años, pero el Papa León acababa de decidir que el silencio había terminado. Marcial Maciel pasó más de medio siglo construyendo una fachada de santidad. Fundó la Legión de Cristo en México en el año 1941, convirtiéndola en un imperio influyente donde los papas lo recibían y los ricos le entregaban fortunas. Para el mundo era intocable. Bajo la sombra de esa imponente autoridad se escondía un historial de abusos sistemáticos que se prolongó durante décadas. Maciel depredaba a seminaristas, mantenía relaciones ocultas con al menos 2 mujeres, tuvo varios hijos y llegó a abusar de su propia descendencia. Al mismo tiempo consumía drogas en secreto mientras se proyectaba como el líder disciplinado de un movimiento católico en auge. Aquella abismal diferencia entre el personaje público y el hombre real no era un simple detalle, sino el núcleo de la crisis. Aunque las denuncias llegaban constantemente a Roma, los expedientes se esfumaban, los testigos eran amenazados y los investigadores apartados. A pesar de las acusaciones, Maciel seguía viajando y recaudando fondos junto a los más poderosos. Cada prórroga injustificada le otorgaba un tiempo precioso a Maciel, y cada silencio cómplice blindaba la maquinaria que lo protegía de la justicia. No fue hasta el año 2006 cuando el Papa Benedicto XVI lo apartó del ministerio público. Maciel falleció 2 años después, sin juicio eclesiástico y sin ser despojado de su condición de sacerdote. Su fallecimiento anuló la opción de interrogarlo, pero las grandes incógnitas seguían vigentes. ¿Quién lo encubrió? ¿Quién recibió sus millonarios pagos y quién destruyó las pruebas? Mucho antes de bajar a los sótanos del Vaticano, el Papa León XIV, quien asumió el cargo el 8 de mayo de 2025 como el primer pontífice estadounidense de la historia, ya andaba tras la pista de este expediente. Desde el mismo instante en que asumió el trono de San Pedro, León dejó claro que los casos de abusos encubiertos dejarían de gestionarse como meros trámites internos para salvar la imagen de la Iglesia. Mientras sus asesores esperaban reformas generales, el Papa trazaba un plan sumamente específico. En su segundo mes de pontificado, exigió una auditoría total de los archivos secretos del Vaticano. Quería nombres de las víctimas, fechas de recepción de las cartas, los funcionarios implicados y las resoluciones tomadas. Su objetivo prioritario era identificar exactamente en qué punto de la cadena de mando se detenían y eliminaban las pruebas. Ante tal mandato, los archiveros comenzaron a remover pesadas cajas de cartón y a contrastar registros antiguos. A pesar de que gran parte de estos escándalos ya habían trascendido a la opinión pública, sus expedientes eclesiásticos oficiales continuaban sospechosamente incompletos. Sin embargo, un nombre en particular sobresalía de forma constante en los índices, desprovisto de cualquier documentación que lo respaldara: Marcial Maciel. Aquel vacío documental resultaba del todo inverosímil para tratarse de un simple error administrativo. Hablamos de uno de los rostros más oscuros y conocidos del abuso moderno en la Iglesia,
un hombre sobre el cual debieron acumularse montañas de pruebas. Durante años se formularon denuncias formales y se debatieron investigaciones al más alto nivel, pero el rastro físico de aquellas gestiones parecía haberse evaporado por completo. Inexplicablemente, al rastrear cada una de las referencias archivadas, los expertos se topaban una y otra vez con una carpeta prácticamente vacía. Solo un elemento había logrado sobrevivir a la quema. En el fondo del legajo descansaba un misterioso sobre cerrado, sin notas adjuntas ni informes que justificaran su existencia o su conservación. El sello de cera databa del año 2009. Quien lo colocó allí se había asegurado de apartarlo de los índices habituales para borrar cualquier rastro. Durante semanas, el Papa analizó minuciosamente estos vacíos, cruzando las fechas de las denuncias contra Maciel tras su muerte en el año 2008. Todo cobró sentido enseguida. No era una negligencia casual, sino un plan deliberado para ocultar el expediente. Evitando cualquier tipo de filtración o conjetura entre sus colaboradores cercanos, el pontífice prefirió actuar con la máxima cautela y discreción. No hizo anuncios públicos ni permitió que la petición se difundiera por los pasillos de la curia romana, limitándose a exigir que localizaran la carpeta y se la entregaran en mano. Para la noche del 3 de mayo de 2026, la investigación iniciada meses atrás culminaba frente a la balda más baja de aquella sala restringida. Al abrir el expediente, el vacío era desolador, una prueba irrefutable de la impunidad con la que se manejó el asunto. No obstante, aquel sobre sellado en 2009 seguía allí intacto, custodiando la única verdad que nadie se había atrevido a destruir. En cuanto el Papa León quebró el sello de la Cruz Rojo, la misteriosa ausencia de aquellos folios dejó de ser una simple anomalía burocrática para transformarse en una declaración de guerra contra los encubridores. A las 6 de la mañana, 3 influyentes cardenales cruzaron el umbral de su despacho sin sospechar el motivo de la cita. Con las cortinas echadas para frenar la primera luz del amanecer romano, la carpeta abierta de Maciel aguardaba sobre la mesa. La cera rota del sobre saltaba a la vista. Uno de los prelados se quedó petrificado al observarla. León permanecía sentado, impasible. Ante la pregunta de si había leído el contenido, el Papa asintió con frialdad. Al sugerirle que jamás debió abrirlo, el pontífice inquirió: ¿por qué no? Como tú y yo podemos comprender. Aquel tenso titubeo ofreció al Papa una respuesta mucho más reveladora que cualquier confesión verbal. Tras mirarlos fijamente, les preguntó si ya conocían el contenido del sobre, recibiendo a cambio un silencio sepulcral que confirmaba que la carta jamás había sido olvidada. El pontífice alzó los folios, revelando que el autor era un sacerdote ya fallecido, una de las primeras víctimas de Maciel en el año 2009. Aquellas páginas detallaban pagos, amenazas directas e identidades de quienes blindaron al depredador durante décadas. Al dejar el papel sobre el escritorio, León sentenció que uno de esos nombres estaba presente en esa estancia. El cardenal más joven palideció al instante. Por el contrario, el prelado de mayor edad permaneció impasible, haciendo gala de esa gélida compostura que lo caracterizaba en los círculos de poder vaticanos. Sin negar que conocía el texto, advirtió al Papa que sacarlo a la luz causaría un perjuicio irreparable a la Iglesia, hundiendo el honor de hombres que ya no podían defenderse. León, con una calma tajante, replicó que el verdadero daño ya estaba perpetrado. Cuando el anciano purpurado apeló a la dignidad de los príncipes de la Iglesia, el Papa rechazó el argumento con desprecio. No hablaban de rangos eclesiásticos, sino de cómplices de un delito. El cardenal se levantó para suplicarle que quemara la misiva, pero León se mantuvo inflexible en su negativa. A pesar de la insistencia del anciano purpurado sobre las nefastas consecuencias de airear semejantes secretos, León le aseguró que comprendía a la perfección el impacto del documento. El encuentro terminó sin acuerdos, y los 3 cardenales abandonaron el despacho asumiendo que el Papa jamás volvería a silenciar el caso. León permaneció inmóvil ante su mesa, con la mirada clavada en los papeles tras cerrarse la puerta. Llevaba 2 días enteros sin dormir y el café frío seguía intacto a un lado.
Rompiendo el silencio, descolgó el teléfono para realizar una breve llamada de apenas un minuto. Dictó una orden tajante que desató una emergencia institucional sin precedentes. Preparen el anuncio oficial de inmediato. Mucho antes de que comenzara la jornada laboral en Roma, los teléfonos de numerosas oficinas vaticanas ya sonaban con una insistencia inusitada. Prelados que llevaban años sin dirigirse la palabra se comunicaban de urgencia, mientras sus ayudantes recorrían pasillos transmitiendo órdenes estrictamente confidenciales. Se abrieron viejos archivadores metálicos y se extrajeron expedientes en un ambiente de indiscutible pánico. Algunos documentos acabaron pasto de las llamas, mientras otros eran copiados a toda prisa y enviados al extranjero de forma clandestina. Aunque no existía un centro de mando único para esta purga, el patrón de huida resultaba evidente. Los implicados en la red de Maciel buscaban brindarse. La tranquilidad del Lombardi se rompió de golpe cuando un exsecretario, con la voz rota por el pánico, llamó por teléfono a un alto cargo jubilado del Vaticano. «Hoy les invito a reconstruir conmigo este laberinto de secretos». Al colgar, el anciano clérigo caminó hacia su jardín con las manos temblorosas. No llamó a los periodistas ni desmintió nada. Se quedó fuera, consciente de que un informe oculto durante 17 años amenazaba con sacar su nombre a la luz. Esa misma tarde, en Ciudad de México, un monseñor preparaba su huida a Argentina, mientras un banco de Ginebra congelaba una cuenta inactiva desde hacía 15 años. Todo se movía por canales privados, mucho antes de que el mundo supiera que esa carta existía. En el corazón de Roma, la tensión era máxima mientras diversos funcionarios revisaban de manera frenética los archivos más antiguos. Unos intentaban averiguar con exactitud qué era lo que había leído el Papa, mientras otros buscaban desesperadamente el sobre original para comprobar si aún estaba a su alcance. Aquellos hombres que en su día presionaron a León para enterrar el informe creían que todavía tenían margen para mitigar el desastre. Ignoraban que el pontífice se les había adelantado. Al romper el sello, León no confió en que la carta original fuera a estar a salvo en el archivo vaticano. Antes de plantar cara a los cardenales, fotografió cada página, cada palabra y cada firma, creando una prueba digital irrefutable que nadie podría destruir, alterar o hacer desaparecer. Aunque el documento original seguía custodiado en el archivo, aquella ya no era la única versión que quedaba en el mundo. Se habían elaborado 3 copias certificadas que terminaron en manos de abogados canonistas independientes afincados en 3 países distintos. Ninguna de estas copias dependía de la seguridad vaticana, de sus almacenes ni de la buena voluntad de la curia romana. Si el manuscrito original se esfumaba misteriosamente, los duplicados garantizarían la verdad. Si el archivo sufría un sabotaje, la difusión seguiría adelante. Este blindaje era un secreto absoluto compartido únicamente por el pontífice y los custodios de los documentos. Ni siquiera los cardenales más cercanos supieron nada antes del gran choque, pues León sabía que el peligro real no era el escándalo. La verdadera amenaza provenía de una maquinaria institucional que ya había demostrado con creces su capacidad para volatilizar pruebas incómodas. Una vez protegidas las copias, el Papa envió un escueto recado a quienes le suplicaban destruir la carta. Sin rodeos, la nota contenía la sentencia que tanto temían: no podéis detener esto. La misiva constaba de 8 páginas redactadas por un sacerdote mexicano, captado por Marcial Maciel y ordenado en los años 70. El calvario de los abusos duró casi una década. Aunque abandonó los Legionarios de Cristo en 1986, nunca tiró la toalla. Durante los siguientes 23 años, registró minuciosamente todo lo que vio y sufrió a su alrededor. En aquel dossier de la infamia figuraban nombres de pila, transacciones bancarias, estancias en hoteles, fechas exactas y ciudades de varios continentes. El sacerdote envió innumerables cartas a Roma con el objetivo de poner las pruebas ante aquellos con poder para intervenir. Sin embargo, la gran mayoría de estas llamadas de auxilio cayeron en saco roto. Algunas se ignoraron deliberadamente, otras, catalogadas como secretas,
acabaron perdidas en los archivos más profundos del Vaticano para que nadie volviera a encontrarlas. El patrón era evidente. No se trataba de pereza burocrática, sino de un plan para que las denuncias jamás llegaran a juicio. En 2009, un año después de morir Matsiel, redactó su confesión final, entregando copias clave a un amigo y a un alto cargo eclesiástico. Aquel sacerdote confió ciegamente en el juramento que le habían hecho, pero las promesas en ciertos despachos valen muy poco. El alto dignatario nunca publicó el texto, al contrario, selló el informe de 8 páginas y ordenó borrar cualquier rastro de él en los índices del archivo. El papel sobrevivió al paso del tiempo, pero el rastro para llegar a él fue borrado a conciencia. El autor falleció en 2013 con la triste certeza de que su testimonio jamás vería la luz. Cuando el Papa León XIV leyó cada página de cabo a rabo, comprendió que lo peor no eran los abusos conocidos, que ya eran de dominio público, sino la tupida red de encubrimiento que rodeaba a Massiel. El documento demostraba que no eran fallos aislados, sino un engranaje perfecto. Lo que revelaban aquellas líneas era un sofisticado mecanismo de impunidad perfectamente engrasado. Según el relato, Marcial utilizaba los millonarios fondos de los donantes de los legionarios de Cristo para comprar el silencio o la complicidad de cardenales y figuras influyentes en Roma. Cada vez que una denuncia rozaba los despachos oficiales, alguien le soplaba la información al oído de inmediato. Ese aviso providencial le permitía armar su estrategia de defensa antes de que nadie pudiera reaccionar. Las investigaciones se desviaban sistemáticamente hacia callejones sin salida, los testigos sufrían amenazas veladas y los inspectores más honestos eran apartados de sus cargos. Nada se perdía por descuido, eran decisiones conscientes tomadas por hombres con nombres y apellidos. Existe un pasaje concreto en el informe que dota a esta oscura alianza de una nitidez casi fotográfica. En 1997, Massiel accedió a una estancia reservada en Roma para reunirse con un alto dignatario del Vaticano. El propio autor del manuscrito presenció la escena y vio cómo Massiel le entregaba un sobre repleto de billetes. Todo quedó anotado, la hora, el lugar exacto y la identidad de quien aceptó el dinero. Lejos de ser un personaje del pasado, este burócrata de la fe ha seguido operando en la curia romana hasta hace bien poco, tendiendo un puente directo entre el viejo encubrimiento y el poder actual. Por eso, el fin del secreto ha desatado un pánico absoluto entre quienes se creían intocables. Aquellas 8 hojas eran dinamita pura. A lo largo de sus páginas se desvelaba cómo los fondos reservados, el tráfico de influencias, las coacciones y el poder papal colaboraron en armonía. Prestemos mucha atención a este punto porque aquí es donde las piezas encajan de manera implacable. El texto no solo hablaba de pecados individuales, sino de una estructura corrupta con nombres propios contrastables. No obstante, antes de sacarlo a la luz, era imperativo verificar qué acusaciones sostenían las pruebas físicas. Esa misma noche, el Papa León XIV convocó de urgencia a su portavoz de prensa en las dependencias papales. El portavoz acudió esperando el habitual despacho de rutina, pero se topó con el pontífice serio, sosteniendo una sola hoja que deslizó sobre la mesa sin mediar palabra. Aquel escueto comunicado informaba de que se había rescatado del archivo apostólico un expediente confidencial vinculado a Marcial Miel. Detallaba que el legajo aportaba identidades, fechas y pruebas de una inmensa red de encubrimiento. Lo más inquietante aparecía al final, el plazo improrrogable de 72 horas para su publicación íntegra. El portavoz advirtió de que aquello causaría un terremoto devastador en toda la Iglesia. León no lo negó, y cuando el asesor le recordó que varios implicados tenían padrinos en gobiernos y bancos, el Papa se limitó a responder que ya sabía quiénes eran esos protectores. El anuncio se emitió a la mañana siguiente, a las 11:58 de Roma, con 3 párrafos que congelaron el aliento de muchos. Con una redacción sobria y medida, la nota oficial ratificaba el hallazgo del dossier, desgranaba su naturaleza técnica y fijaba la difusión total en 3 días. Aún no se daban nombres. En 10 minutos el despacho se tradujo a 7 idiomas,
y en media hora abría los informativos de las principales cadenas globales. Antes de cumplirse una hora, la avalancha de llamadas entrantes colapsó la oficina de prensa del Vaticano, dejando mudas sus líneas de teléfono. Sin haber revelado una sola línea de la carta, el mero plazo ya estaba provocando un pánico soterrado. Se rumoreaba que un cardenal jubilado del norte de Italia sufrió un infarto leve al leerlo, y un alto directivo del Banco Vaticano fue apartado de inmediato de su cargo de forma indefinida. Buscando blindarse ante la inminente tormenta, 3 antiguos colaboradores de Maciel emitieron comunicados apresurados desvinculándose por completo de su antigua sombra. Aquella inusitada prisa delataba que sabían perfectamente lo que se les venía encima. Al mismo tiempo, un acaudalado empresario de México, histórico mecenas de la congregación, se ofreció públicamente a colaborar en lo que fuera necesario. En España, un obispo ingresó de urgencia alegando agotamiento físico agudo. En 4 continentes, bufetes de abogados se apresuraron a alertar a clientes vinculados a las finanzas y fundaciones de Maciel. Una gran maquinaria defensiva se activaba antes de que se publicara un solo papel, mientras en la Santa Sede se cerraban despachos y se blindaban agendas. Varios asesores recorrían los pasillos de las distintas dependencias portando memorandos confidenciales. Altos cargos que guardaron silencio durante décadas redactaban ahora dimisiones preventivas o alegatos de defensa privada. El anuncio papal transformó un papel archivado en una cuenta atrás inexorable para todos los implicados. Ustedes y yo sabemos que el tiempo es un recurso cruel en los pasillos del Vaticano, y en esta ocasión nadie se libraría del plazo establecido. León no daría más prórrogas. El dossier se publicaría íntegro, salvo que se demostrara alguna falsedad flagrante. Era vital proceder con cautela. La carta señalaba a 17 personas, y León no daría nada por sentado. Cada nombre debía superar un riguroso examen antes del mediodía del tercer día. Aquella noche, bajo el más absoluto de los secretos, el Papa León XIV cruzó el umbral de su capilla privada para asistir a una reunión ausente de la agenda oficial de la Santa Sede. No le esperaban allí los 3 cardenales que horas antes le habían desafiado. En su lugar, el pontífice se topó con un grupo muy distinto. 2 abogados canonistas, un contable forense, un antiguo magistrado italiano y una superviviente de abusos clericales. Juntos, como vamos a ver, formaban el comité de verificación que el Papa había reunido sigilosamente durante los últimos 4 meses. Su objetivo era implacable: contrastar cada nombre de aquella carta de 8 páginas con pruebas totalmente independientes, desde transferencias bancarias hasta antiguos archivos de quejas. Aquel comité de expertos había trabajado sin descanso durante toda la noche, sabiendo perfectamente que la cuenta atrás de 72 horas ya estaba en marcha. Al comenzar la sesión, el equipo ya había trazado una línea divisoria muy clara tras analizar los expedientes. 11 de los 17 nombres señalados contaban con el respaldo de pruebas documentales directas y contundentes. Otros 3 nombres presentaban indicios circunstanciales muy graves, pero carecían del respaldo probatorio necesario para su difusión pública inmediata. Los 3 restantes resultaban imposibles de contrastar con los datos disponibles. León escuchó en silencio, asimilando que los 11 casos sólidos estaban atados de forma irreversible a transacciones y cartas del entramado de Maciel. Respecto a los 3 últimos nombres, la prudencia dictaba que no podían presentarse como hechos probados ante la opinión pública. Una vez finalizada la exposición del informe, el sumo pontífice tomó una determinación drástica e inmediata. Se publicarían sin contemplaciones los 11 nombres verificados. Las 3 identidades con indicios circunstanciales figurarían únicamente como sujetos bajo investigación activa, mientras que los 3 sospechosos inclasificables quedarían bajo reserva a la espera de nuevas revelaciones. La carta saldría a la luz, pero sería el comité quien decidiría la forma de presentar cada acusación. Al advertirle el contable sobre el impacto en las familias y nietos de los acusados, León replicó con frialdad que las víctimas también tenían familias.
Un silencio sepulcral inundó la estancia al comprender que el daño ya no era algo abstracto para la institución. Cada decisión afectaría a personas reales a ambos lados del documento. La superviviente de abusos de la mesa esperó a que todos terminaran de hablar para lanzar una pregunta directa. ¿Por qué este papa estaba dispuesto a actuar cuando otros habían callado? León la miró antes de responder. Había leído cada carta ignorada enviada a Roma. El expediente acumulado hacía imposible fingir que el sistema no comprendía el problema. El sacerdote fallecido dedicó décadas a poner la verdad ante quienes tenían poder para actuar, y León no pensaba comparecer ante Dios habiéndose negado a culminar aquella lucha. La verdad, según les recordó el pontífice con firmeza, no admitía ningún tipo de negociación o rebaja. Con esta premisa inamovible se definió la estructura definitiva de la publicación. 11 nombres saldrían a la luz pública con un respaldo documental incuestionable. 3 investigaciones se mantendrían en curso y 3 acusaciones sin verificar se apartarían del informe oficial. El Consejo había logrado separar con éxito la denuncia del rumor y la evidencia de la sospecha. Sin embargo, la gran incógnita era si el Papa resistiría las presiones políticas durante las últimas 48 horas. Los canales diplomáticos ardían exigiendo un aplazamiento, pero León se mantuvo firme mientras un gobierno europeo intentaba sin éxito salvar a uno de los suyos. Aquella vergonzosa petición diplomática fue rechazada de inmediato por la Santa Sede. Paralelamente, una fundación privada tanteó a las víctimas ofreciendo indemnizaciones astronómicas a cambio de guardar silencio sobre el contenido de la carta. La oferta cayó en saco roto. Los afectados sabían perfectamente que aceptar ese dinero significaba devolver el escándalo al oscuro pacto de silencio que había protegido a Maciel durante tantas décadas. Mientras el reloj avanzaba inexorable, el Papa recibió un aviso alarmante. Alguien había intentado acceder al documento original en el archivo secreto. Superaron el primer nivel de seguridad, pero la segunda puerta blindada resistió gracias a que la vigilancia se había duplicado tras romperse el sello papal días atrás. A pesar de que el manuscrito original seguía a buen recaudo, el asalto confirmó los peores temores sobre la urgencia de poseer copias de seguridad externas. Los conspiradores que pretendían frenar la publicación de la lista ya no confiaban únicamente en la diplomacia, las amenazas veladas o el miedo al daño reputacional de la Iglesia. Alguien muy poderoso estaba dispuesto a destruir pruebas físicas en pleno Vaticano. Lejos de amedrentarse, el pontífice blindó las medidas de seguridad y aceleró el proceso. La fractura llegó incluso a sus aposentos privados. A las 4 de la madrugada del segundo día, su propio jefe de gabinete presentó la dimisión por diferencias pastorales. León la aceptó de inmediato en una sola frase, sin pedirle explicaciones. Poco después, otro asesor de alto rango solicitó una audiencia privada de urgencia para advertir que sacar a la luz aquellos nombres provocaría un cisma irreparable en la cristiandad. El pontífice lo interrumpió tajantemente antes de que pudiera acabar de formular su amenaza. León sentenció que la fractura ya existía y que la única disyuntiva real era decidir si esa división se trazaría del lado de la verdad o del lado de la mentira. El asesor abandonó el despacho papal para no regresar jamás, y ni ningún sustituto fue nombrado antes del lanzamiento oficial. A pesar de haber perdido a sus colaboradores más cercanos y de enfrentarse a presiones de gobiernos y de la propia curia, las órdenes del Papa siguieron firmes, y el archivo continuó fuertemente custodiado. Mientras el Consejo seguía realizando comprobaciones contrarreloj, la oficina de prensa traducía el informe a varios idiomas bajo una tensión asfixiante que acorralaba a los sospechosos implicados. Entonces ocurrió algo inesperado antes de expirar el plazo. Un anciano cardenal, conocido históricamente por ser uno de los más férreos defensores de Marcial Mille, cruzó la puerta del despacho papal sin cita previa. En sus manos temblorosas portaba una carpeta que contenía 40 páginas de correspondencia privada entre él mismo, Mille, y otros 3 jerarcas de la curia. Al dejar el dossier sobre el escritorio del Papa,
admitió con amargura que debió haber entregado esos papeles 20 años atrás, revelando entre ellos una polémica carta redactada en el año 2004 que nunca fue enviada. En aquel escrito inédito, el cardenal confesaba sus íntimas sospechas, las advertencias que ignoró y las vergonzosas cesiones éticas que cometió con tal de proteger a Maciel. Las páginas demostraban que la cúpula eclesiástica conocía el peligro real mucho antes de reaccionar, optando conscientemente por el silencio. Frente a León XIV, el anciano admitió que era incapaz de borrar sus pecados, pero que al menos quería dejar de fingir. El Papa le consoló con un breve gesto de compasión y le aseguró que aún estaba a tiempo de redimirse. Horas después, todo ese valioso material se integró en la publicación final. El arrepentimiento de este jerarca dinamitó desde dentro la hermética red de complicidades, aportando cartas clave que confirmaban el encubrimiento sistemático. Apenas 2 horas antes del gran anuncio, el Papa León XIV bajó personalmente al archivo apostólico para rescatar el expediente confidencial de Maciel. Recorrió los fríos pasillos portando aquella carta de 8 páginas y la depositó directamente sobre la mesa de la oficina de prensa con una sola orden innegociable. Publiquen todo, sin ocultar un solo nombre. A las 12 en punto del mediodía de Roma, el Vaticano difundió el documento original en español junto a sus traducciones oficiales a 6 idiomas. La lista señalaba directamente a 11 cómplices verificados, 3 clérigos de alto rango, 2 directivos del Banco Vaticano, 4 mediadores financieros y 2 políticos mexicanos. Los 4 supervivientes fueron encausados de inmediato por la vía canónica. En tan solo una semana, las fiscalías de 3 países reaccionaron abriendo investigaciones penales de oficio. Al mismo tiempo, la Santa Sede habilitó una línea telefónica directa que atendió más de 2000 llamadas de denuncia en sus primeras 72 horas, mientras colectivos de abogados ofrecían asesoramiento jurídico gratuito. Entre la curia romana la brecha era insalvable. Unos aplaudían la transparencia del Papa y otros le acusaban de extralimitarse en sus funciones soberanas. Un informe filtrado tildó la decisión de error de cálculo monumental, a lo que León respondió públicamente que, si buscar la verdad era un error, la Iglesia llevaba siglos equivocándose. El burócrata que selló la carta original era uno de los procesados. Tras comparecer ante el Papa en una tensa audiencia a puerta cerrada, aquel alto cargo se vio obligado a renunciar a todos sus honores, firmar una confesión completa y someterse a un juicio canónico por obstrucción de la justicia. Era la primera vez en la historia moderna que se procesaba internamente a un alto jerarca por encubrimiento. A partir de ahí, como ustedes y yo podemos deducir de los registros financieros, los investigadores rastrearon unos 90 millones de euros desviados por la Legión de Cristo entre 1996 y 2008, a través de paraísos fiscales en el Caribe, cuentas en Suiza y Liechtenstein, revelando un entramado de testaferros vinculados estrechamente al Banco Vaticano. Si analizamos con detenimiento el inicio de esta purga, todo comenzó cuando el Sumo Pontífice ordenó someter a una auditoría forense externa cada transacción del Banco Vaticano realizada entre 1980 y 2010. Para ello se contrató a 3 firmas independientes, 2 de ellas ajenas al catolicismo, garantizando que los hallazgos se publicarían sin censura. El impacto fue inmediato. 4 altos directivos financieros dimitieron en pocos días. Además, León estableció un tribunal permanente de abusos liderado por laicos para juzgar cardenales, limitó el secreto de los archivos a 10 años, castigó no denunciar ante la justicia civil, exigió auditorías en las diócesis y creó un consejo de supervivientes con acceso al Papa. Aquella misiva sobre Maciel supuso el detonante definitivo para rediseñar la rendición de cuentas en la Iglesia. Desde la Santa Sede se aclaró que el Papa León XIV conocía la existencia de este expediente oculto tras pasar años estudiando casos de abusos sin resolver. Antes de ser elegido, Robert Francis P. Bost trabajó en Latinoamérica, observando el desamparo de las víctimas para luego catalogar los casos protegidos mientras era prefecto del dicasterio para los obispos. La carta de Maciel siempre encabezó esa lista.
Al abrir el sobre original, el pontífice halló una nota manuscrita del archivero que lo selló en 2009, donde imploraba el perdón de Dios por haber obedecido la orden de sepultar aquella verdad. El Papa León incluyó ese manuscrito para evidenciar que, incluso dentro del sistema, alguien entendió que la ocultación era intolerable. 2 días después de la publicación, pronunció una homilía en San Pedro, afirmando que la Iglesia confundió el silencio con la sabiduría cuando en realidad se trataba de pura cobardía. El templo enmudeció antes de estallar en un aplauso que duró varios minutos. En México, las víctimas ignoradas por fin fueron escuchadas públicamente. En Cuernavaca, una maestra jubilada, ridiculizada durante 30 años por denunciar el abuso de su hijo, sentenció ante las cámaras que ella ya les había advertido y que ahora debían escucharla. Un rotundo mensaje que llegó a millones de personas en apenas 3 días. Un hito histórico se produjo cuando más de 10.000 personas acudieron a una misa pública organizada por supervivientes en Ciudad de México. El mensaje del Papa reconoció que no se les había creído en su momento, admitió que debieron hacerlo y declaró que Roma ahora sí les creía. La catedral respondió con un aplauso dedicado a los supervivientes y a quienes fallecieron sin escuchar esas palabras. La publicación provocó un aluvión de confesiones. Desde Suiza, uno de los implicados envió una disculpa de 3 páginas admitiendo su culpa y delatando a otros socios. En 24 horas, 2 hombres más cooperaron. Así, 3 días después de publicarse los documentos, los fiscales de 5 países ya coordinaban sus investigaciones. Los procesos canónicos avanzaban contra 4 acusados vivos, mientras la auditoría bancaria seguía su curso. El Papa León no concedió entrevistas a la prensa, pero continuó leyendo las declaraciones de las víctimas y respondiéndolas personalmente. Sus cartas eran directas y enfocadas en la asunción de responsabilidades en lugar de en la protección de la institución. Durante casi 40 años, el caso Maciel se manejó como una amenaza que debía silenciarse. En solo una semana, pasó a ser una herida abierta que la Iglesia se vio obligada a sanar. Al final tú y yo podemos comprender que todo cambió en una fría sala de archivos, cuando el sumo pontífice rompió un sello cerrado durante 17 años y se negó en rotundo a enterrar la verdad otra vez.